La mañana, en directo. Le agradecemos el contacto a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Ministra, un gusto saludarla, gracias por, no siempre la tenemos, no siempre es posible, pero valoramos que usted haya aceptado conversar unos minutitos con nuestro programa La Mañana en directo acá en Herbol. Ministra, bueno, nos preocupa, más allá de cualquier línea política, oficialista o opositora, cómo suben o los grados de la confrontación en el país, el riesgo de volver a enfrentarnos con una serie de frentes de conflicto, desde los políticos hasta los sociales, en fin. Ministra, usted en su condición de conducir la cartera de la presidencia, ¿cómo ve este panorama, ministra? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo aplacamos las cosas? ¿Qué piensa el gobierno, ministra? Buenos días, Pedro, un gusto estar conversando con usted, saludar a través de Radio Herbol y del programa Revista La Mañana a toda la población que nos escucha y por supuesto, como usted señala, que como bolivianas, como bolivianos, en la preocupación que usted ha manifestado y así lo hemos expresado, ¿no? En este momento la población que se ha manifestado en las urnas con más del 55% para elegir un gobierno de manera democrática, con esa alta conciencia que caracteriza al pueblo boliviano, que siempre toma y pide la vía democrática para definir su camino, y en ese camino en las urnas es que ha dado un mandato no solamente de recuperación de nuestra democracia intercultural, sino también de reconstrucción económica, de estabilidad política, económica, social, de certidumbre para la población, porque por supuesto los días tan terribles que ha vivido el pueblo boliviano, como hoy escuchaba la población decir que por supuesto las personas que viven de lo que ganan al día están preocupadas, ¿no? Pedro, esa es en realidad lo que creo que a todas las bolivianas y bolivianos debería llevarnos siempre a la reflexión, pensar no desde quienes tienen una heladera llena y que pueden por supuesto anunciar paros y quizás un mes estar sin trabajar, sino en quienes viven de lo que ganan al día y que lo que quieren realmente es trabajar en paz, tener mejores días para sus familias, para sus hijas, para sus hijos. Creo que eso es lo que todos buscamos y por supuesto lamentamos y rechazamos de manera contundente quienes buscan de manera reiterativa ganar a través de la violencia, la confrontación, de la generación de odios y enfrentamientos, conseguir lo que no logran lamentablemente conseguir en las urnas. Y lo que buscan en el fondo yo creo que es impunidad, y el mandato del pueblo también ha sido claro en torno a la justicia. Eso fundamentalmente, yo creo que a partir de la justicia es que realmente se pueden encarar procesos de reencuentro entre bolivianas y bolivianos, justicia para todas y todos y que respondan por sus actos las personas que están siendo convocadas a responder justamente por sus acciones. No puede haber impunidad. Hay 38 vidas que se han perdido de manera brutal, con terribles violaciones a los derechos humanos, y es totalmente justificado que haya de justicia. Esa es la demanda, no solo de la familia, sino que es la demanda del pueblo boliviano. Ministra, abriendo un breve y pequeño paréntesis, ojalá usted nos pueda dar alguna pauta sobre esto. Ministra, este proyecto de ley o anteproyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, no sé si va a tener una tregua o por lo menos disponer una pausa para su tratamiento. ¿En qué línea voy?
No sé si el Ejecutivo le ha hecho o le va a hacer alguna sugerencia al Legislativo para poner una pausa en esto y de pronto a abrir un espacio de diálogo, de debate mucho más amplio, a fin de que esto no vaya a atizar también otros conflictos que ya existen en el país. No sé, ministra, si desde el Ejecutivo tienen una mirada en esa línea y de pronto se lo van a compartir al Legislativo, ministra Prada. En ese sentido, Pedro, siempre está abierto la posibilidad de diálogo, siempre está abierto la posibilidad de mejorar. Son proyectos, como su nombre lo señala, proyectos de ley. Mire usted lo que sucedió con el proyecto de ley de devolución de aportes parciales o totales de las AFPs. Un proyecto de ley que desde la campaña nosotros, recogiendo justamente el sentir de la población, lo trabajamos, lo presentamos a la Asamblea Legislativa y ahí hubo un gran debate, ¿no? Como otro órgano justamente del Estado, donde por supuesto hay espacios de diálogo, hay espacios de retroalimentación, se convocó a distintos sectores, se escuchó también la voz de distintas personas para trabajar en que ese proyecto de ley se mejore y salga atendiendo justamente la demanda de la mayor cantidad de personas que estaban esperando esa devolución de aportes como parte de la reconstrucción económica, que en este momento es lo que espera nuestro país, y ha llevado un proceso y al finalmente se ha promulgado esta ley justamente atendiendo las demandas. Esos espacios siempre están abiertos, así lo hemos manifestado. Nosotros estos días hemos estado reuniéndonos con distintos sectores, encabezados por supuesto en la explicación por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, socializando el objetivo de la ley, que por supuesto, y eso debe quedar absolutamente claro, no es para nada entrar a ver de dónde tiene una casa o un auto o su pequeña ganancia un transportista, una trabajadora, un trabajador gremial, quien vende en la calle, un periodista. No, esto va justamente a la fiscalización de grandes fortunas que buscan la evasión, como se lo ha conocido también desde hace muchísimos años. Nuestro hermano presidente Lucho Arce, cuando era ministro de Economía, hizo un trabajo muy grande e importante para que nuestro país salga de la lista gris en la que nos habían dejado, para justamente como un país comprometido en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas que vienen del narcotráfico, que vienen justamente del lavado de dinero, de las grandes fortunas, de la gente que realmente está cometiendo delitos, graves delitos, y que se está haciendo grandísima fortuna sin realmente transparentar ni rendir, lo cual hace un daño no solamente a nuestro país, sino a nuestra economía, sino como imagen país. Nosotros logramos luego de un gran trabajo salir de esa lista gris, y esta ley en realidad justamente refuerza eso, no va para de ninguna manera atacar, y por eso lamentamos estas falsas cosas que se difunden, estas mentiras, buscando que sectores que son sectores populares, que son de personas que trabajan de lo que ganan al día, que son, como le digo, trabajadores gremiales, obreros, comerciantes, periodistas, transportistas, personas que por supuesto no deberían preocuparse en lo absoluto de la ley, y hemos estado socializando eso, y hemos estado debatiendo, y hemos estado explicando, y hemos estado dialogando lo que implica esta ley, además en el marco de un contexto internacional, y por qué se trabaja este tipo de normativas como país, que en definitiva benefician a nuestro sistema financiero, benefician a la imagen país. O sea, volver a listas grises como sucedía justamente durante el modelo neoliberal que se aplicaba en nuestro país, donde no había ningún tipo de fiscalización a las grandes fortunas, es un daño
absolutamente a todos. Las consecuencias de volver a una lista gris como país en el torno del Gafi, que es justamente la evaluación que se realiza en el marco de estas normativas para ver cómo estamos luchando contra el lavado de dinero, contra el financiamiento al terrorismo, etcétera. Y tiene implicancias muy nefastas que por supuesto pueden demorar años, y eso tiene implicancias para todos los sectores, pequeños, grandes, medianos, financieros, sobre todo para el sector financiero, las transacciones que se realizan con otros países, ¿no? Entonces, siempre vamos a cuidar eso, vamos a cuidar el tema de la estabilidad económica, lo hemos demostrado durante muchos años, y vamos a cuidar la imagen que se da a nuestro país justamente en el marco de estas normativas. Ministra, ¿eso significa que habría la posibilidad de que se abra un margen de espera, que el Senado todavía no entre al tratamiento de esto y se abra, lo que usted dice, estos espacios de escucha a toda la sociedad? ¿Habría esta posibilidad, por lo menos, les reitero, como una sugerencia que podría hacerle el Ejecutivo al Legislativo, mientras se amplía mucho más el debate y el diálogo, ministra? ¿Se puede abrir esta posibilidad? Por supuesto, Pedro, que se puede abrir y se ha abierto en absolutamente todos los proyectos de ley en el marco del respeto que hay del trabajo entre los órganos del Estado. Hay siempre una coordinación, pero hay un respeto al trabajo que se realiza. Son nuestros asambleístas los que, por supuesto, están evaluando. El proyecto de ley se encuentra en una comisión, como en su momento se ha estado en comisiones otros proyectos de ley, y yo imagino, como lo han estado haciendo ya nuestros hermanos asambleístas, han estado ya escuchando a distintos sectores, se han estado reuniendo con distintos sectores, recogiendo y atendiendo justamente estas inquietudes, y yo estoy segura que en el marco de ese espíritu de diálogo que también siempre ha manifestado y con el que ha trabajado nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional, siempre es viable el camino para mejorar proyectos de ley, y nosotros como Ejecutivo hemos estado por supuesto abiertos a eso y respetuosos a eso, como les reitero ha sucedido en el caso de la ley de las AFPs, que al final se ha mejorado el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y ha salido un proyecto de ley que es mucho más beneficioso para el pueblo boliviano y que al final es lo que a nosotros también nos interesa, ¿no? Entonces, que se aclaren estas situaciones que se están dando en torno a mentiras para buscar aglutinar conflictos, para buscar generar malestar generando zozobra, ¿no? Como en su momento nos decían que nosotros los masistas, desde el 2005 que escucho eso, íbamos a entrar a quitar las casas, si uno tenía 2 casas, íbamos a quitar una, íbamos a ver sus cuentas, mira usted lo que pasaba el año pasado, o sea, donde se sacaban normativas, donde ni siquiera ya nos permitían enviar mensajes en nuestros teléfonos libremente, y que por suerte, por la conciencia del pueblo, el rechazo que hubo incluso de periodistas, asociaciones aquí y a nivel internacional vinculados a justamente la nefasta vulneración a la libertad de expresión y a derechos humanos, se ha retrocedido en medidas que realmente vulneraban absolutamente todos nuestros derechos, nuestra privacidad, nuestras libertades, y que por supuesto no es el caso, ¿no? Lamentablemente, y ahí se evidencia una vez más el componente político desestabilizador de pequeños grupos que lamentablemente lo que buscan en el fondo es que no se responda. Mire usted, Pedro, y yo lo lamento muchísimo, porque este tipo de concentraciones de grupos que hablan a nombre de la democracia, defendiendo a personas como servidores públicos, nosotros tenemos la obligación de rendir cuentas al pueblo. Ministra, sí, vamos a entrar a ese tema, por supuesto que sí, lo que usted está abordando es muy importante, pero antes déjeme cerrar el anterior capítulo. Yo le tomo entonces la palabra, ministra Prada, obviamente como una sugerencia, un criterio desde el Ejecutivo, no lo estamos asumiendo como una imposición, pero les reitero, le tomo la palabra. Yo entiendo que
el criterio del Ejecutivo respecto de esta polémica, de este polémico proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Desde la mirada del Ejecutivo, tal vez lo mejor en este tiempo sería esperar, hacer una pausa, no aprobar todavía la ley en el Senado, el proyecto, y abrir este escenario de discusión lo más amplio posible que sea, y luego ya entrar nuevamente al tratamiento. Yo entiendo que como criterio de coordinación o sugerencia desde el Ejecutivo habría ese pensamiento, esa línea, ministra. Lo hemos manifestado, Pedro, en reiteradas oportunidades, que esa ha sido justamente la forma en la que hemos trabajado, no solamente este proyecto de ley, sino todos. Las mejoras que se puedan hacer en la Asamblea Legislativa en beneficio del pueblo, en beneficio de nuestro país, por supuesto que son siempre bienvenidas, que son siempre bien recibidas, y en la comisión donde se encuentra el proyecto de ley, yo imagino que ya nuestros hermanos asambleístas, como tenemos conocimiento, han estado ya reuniéndose con sectores para escucharlos. Ese ha sido el espíritu también de nuestra asamblea, y por supuesto ese es un espíritu que nosotros como órgano ejecutivo también compartimos. No toda mejora que pueda haber, toda coordinación y espacio de socialización de lo que es el proyecto de ley para que no se tergiverse por quienes en realidad no están movilizándose estos pequeños grupos ni buscando generar dudas en torno al proyecto de ley por el proyecto de ley en sí mismo, sino por otros intereses que están motivando. Así que a los sectores populares, a los hermanos trabajadores, trabajadoras gremiales, con quien tenemos muchísima coordinación, estamos en reuniones permanentes, hemos tenido reuniones explicándoles, y ellos han quedado absolutamente claros en que en ningún momento esto afecta a su trabajo, ni se va a investigar lo poco que realmente pueden construir a lo largo de sus vidas para el bienestar de ellos y de sus familias, ¿no? Entonces, y lo hemos estado haciendo con otros sectores y la Asamblea también, así que por supuesto, Pedro, los espacios de diálogo, de discusión de normativas como esta y otras siempre está ahí presente, y ese es el camino en realidad que se debe seguir, ¿no? No hacer de esta ley un arma como pretenden determinados grupos para desestabilizar a un gobierno democráticamente electo de manera legítima, ¿no? Bien, ministra, le voy a pedir ahora respuestas más concretas y brevecitas para que no nos falte el tiempo, ministra, respetando también la agenda que usted tiene. Usted hacía referencia a la reunión de Santa Cruz. Evidentemente, ayer estuvieron en esta reunión por la democracia expresidentes, cívicos cruceños y otros. Han determinado movilizaciones para el 10 de octubre y un paro para el 11 de octubre. Ministra, ¿qué dice el gobierno? Por su parte, las bases sociales que apoyan al gobierno también se van a movilizar. ¿Cómo reciben ustedes estos anuncios, ministra Prada? Yo como cruceña, Pedro, voy a hablar en esta primera parte. Como cruceña yo he lamentado siempre muchas de estas reuniones que se realizan en el marco de un comité cívico pro Santa Cruz, que en realidad ahora se ha convertido en un comité cívico pro golpes de Estado, pro defensa de algunos grupos de intereses económicos, políticos, pro desestabilización, pro paralización de la reconstrucción económica, que es lo más lamentable. Siempre he cuestionado y seguiré cuestionando lo poco democrático, lo poco representativo de lo que somos como cruceñas y cruceños en ese comité, donde lamentablemente se camina al son de algunos grupos de poder político y económico, y lo digo como cruceña. Yo hace mucho tiempo que no me siento representada por absolutamente ninguna de las reivindicaciones que realizan, que nunca están al servicio realmente de las personas humildes, del pueblo humilde, del pueblo trabajador. Mire usted, o sea, asumiendo defensa de quienes están buscando en el fondo impunidad. ¿Por qué no tendrían que asistir a la justicia? Y eso todas las servidoras y servidores públicos, todo ciudadano y ciudadana boliviana
tiene que atender al llamado de la justicia cuando así se define para presentar sus descargos correspondientes. No puede haber impunidad, Pedro, no puede ser que a la justicia solamente se piense que la justicia llega para cuando son pobres, cuando no tienen dinero, cuando no pertenecen a grupos sociales altos, y cuando pertenecen a estos grupos de movilización sí se reúnen, sí hablan, porque yo estoy segura que por usted posiblemente, Pedro, no harían una cumbre de la democracia si fuera el caso. Estoy segura que por la señora, por el conductor que está en este momento en su taxi, por la señora que está en su venta en el mercado, no harían una cumbre de la democracia para defenderla, ¿no? Sabemos justamente en torno a quienes se están movilizando y sabemos lo que históricamente ha sucedido en torno a la impunidad de clases dominantes que nunca se sientan ante la justicia para responder por sus actos, o porque tienen mucho dinero, o porque tienen mucho poder económico, o porque están vinculados a logias y a otros grupos que asumen defensa como clase social. Entonces, el pueblo lo que pide es justicia, Pedro, está en el debido proceso, o sea, que asistan a declarar, no es como el año pasado que tomaban presa a las personas, al pueblo boliviano sin ningún tipo de proceso, acusando de salvajes, de sediciosos, de terroristas, ¿no? Entonces, es justicia, y eso es lo que yo creo que ahora hay que analizar. Y mire usted el gran perjuicio, con esto cierro esta pregunta, que se ocasiona a las familias bolivianas. Un día de paro el año 2019 costaba a nuestro país más de 100 millones de dólares de pérdida. En el caso de Santa Cruz, nosotros lo hemos visto. Yo estuve ahí no solamente perseguida, hostigada, amenazada, hasta con fotos de francotiradores que me hacían llegar a mi teléfono, teniendo que trasladarme varias veces de domicilio, sino que le ocasionaron un daño económico muy grande a las personas que viven de lo que ganan al día. En Santa Cruz, 33 millones de dólares es lo que se calcula en un día de paro. ¿Y eso a quién afecta fundamentalmente? No afecta a quienes tienen la vida asegurada con sus grandes fortunas, quienes pueden vivir sin trabajar, quienes tienen, como le digo, la heladera llena en sus casas. Le afecta a las personas que viven de lo que ganan al día, que ya tuvieron una pérdida enorme a fines del 2019, el año pasado con una nefasta gestión económica, que ahorita estamos empezando a reconstruir nuestra economía y otra vez se pretende frenar. Un paro cívico es paralización de nuestra economía, es paralización de la inversión, es paralización de la generación de empleo, es paralización de este camino que estamos retomando de estabilidad, de crecimiento y de certidumbre para los bolivianos. Ministra, yo quiero aprovechar acá para aterrizar en lo siguiente, de acuerdo al contexto que usted ha planteado. La reconciliación. ¿Quién va a trabajar ese proceso en el país, ministra? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué fases tiene una reconciliación? Y obviamente no estoy hablando de impunidad, ministra, porque no puede haber impunidad. Pero, ¿cuándo terminamos de reconciliarnos y cuándo salimos de esta especie de círculo concéntrico en el que no para lo que hace un gobierno y lo que hace el siguiente que le toque, la misma lógica? Porque si por X o Z motivo entrara un nuevo gobierno o en el próximo periodo, póngase usted que entra la oposición, ¿qué va a ocurrir? Varios de los ministros van a tener que salir del país. Ministra, eso va a ser así. Van a perseguir a Luis Arce Catacora, le van a iniciar procesos. Bueno, es de imaginarse, ministra, y el país locamente está en ese proceso y nadie puede parar esa situación. Entonces, una reconciliación, ministra, parece pasar por una tregua. Reitero, tregua tampoco quiere decir impunidad, no es sinónimo de impunidad. Pero para que exista la tregua, ministra Prada, tiene que haber reconocimiento de ambas partes. En el conflicto, en el desastre político y en la convulsión que se generó en el país el 2019, ministra, todo apunta a que existen niveles de responsabilidad en uno y en otro lado. Los opositores que entraron al poder masacraron en Sencata y Sacaba, es lo que dice el GIEI. Perfecto, que respondan, ministra, que lo hagan. Tiene que ser así. Pero el MAS también parece haber tenido responsabilidad.
Evo Morales, al haber gestado un conflicto con el irrespeto al 21F, vulneración de la Constitución, porque la Corte Interamericana, ministra, lo dijo. La reelección indefinida no es un derecho humano. Se equivocaron al interpretar de esa manera el Pacto de San José de Costa Rica y metieron la pata. De todo eso, que fue obviamente un cóctel, ministra, ¿quién va a responder? ¿O es que los políticos solamente cometen errores y no delitos? Entonces, cuando yo hablo de una tregua, ministra, y de la reconciliación, ¿en qué momento ambas partes van a tener la capacidad de reconocer en qué tienen que rendirle cuentas a la justicia? Probablemente unos más, otros menos, pero rendir cuentas ante la justicia, solo eso puede marcar equilibrios de sensatez para una tregua y una reconciliación. No sé qué piensa usted, ministra. En torno, Pedro, a reconciliación, mire, yo estudié relaciones internacionales y justamente una de las especializaciones que he realizado es en torno a la resolución de conflictos, a la construcción de escenarios de reencuentro entre pueblos, estudiando situaciones altísimamente conflictivas, de conflictos históricos profundos de años, con guerras, con terribles violaciones a los derechos humanos sistemáticas, y cómo en sociedades de esa naturaleza que han vivido durante años en guerras se puede construir reencuentros. Y básicamente todos los estudios apuntan a que para que exista un reencuentro real en sociedades que han pasado por terribles fracturas, por mucho dolor en familias, a nivel de violencias y violaciones a los derechos humanos, masacres y otros, pasa por profundos procesos de justicia. La paz se construye a partir de la generación y administración de justicia por los órganos competentes y por la reparación integral de daño a las víctimas. Es en ella fundamentalmente en quienes hay que pensar, porque si en este momento asesinan a sangre fría, el informe del GIEI señala no solo que hubo masacres y terribles violaciones a los derechos humanos, que eso ya varios informes lo habían señalado y el propio pueblo lo había señalado, sino que señala algo también terrible, que hubo ejecuciones sumarias. Eso significa que han disparado a sangre fría contra personas que incluso estaban en fuga, que estaban huyendo de las balas, que les han disparado desde la espalda y después han construido mentiras diciendo que se disparaban como salvajes entre ellos. Eso ya categóricamente se ha desvirtuado. Y si a usted, a un familiar, a su hijo, a su hija, le hacen algo así, por supuesto que como papá va a clamar por justicia. Ministra, solo para ponerle el toque de equilibrio a esto, es cierto muchas de las cosas que usted dice y el GIEI lo ha detallado en su informe, está bien, eso no voy a entrar a discutir eso, pero por el otro lado el GIEI también dice, por ejemplo, ministra, que en esos grupos afines al MAS y que detuvieron flotas que venían desde Potosí, hubo abuso sexual. Y el abuso sexual no entendido como la consumación del acto sexual, sino toques indebidos, impúdicos, humillaciones a la mujer, en fin. El GIEI también habla de eso, ministra, y hubo esos otros extremos. Por eso yo digo, ministra, sentémonos todos frente a la justicia y cada uno que asuma la parte que le toca, porque no vamos a llegar a ningún lado, ministra, con la lógica de que yo soy absolutamente inocente de todo y los otros del frente son culpables de todo. Así vamos a definir esta situación. Así no vamos a llegar, no vamos a avanzar ni medio metro, ministra. Pedro, ahí mire, si me permite concluir lo que iba en torno no solo al informe del GIEI, sino a muchos otros informes. Por supuesto que ante todos los delitos se debe responder ante la justicia. Yo he hecho mucho énfasis en torno a lo que se sucedió en el marco de un retroceso absoluto en los derechos de nosotras como mujeres,
cuando se detuvo el año pasado a mujeres, y usted lo ha podido ver si ha revisado el informe del GIEI, no solamente que fueron víctimas en cárceles y durante detenciones totalmente arbitrarias de abusos sexuales, y obviamente, como usted bien señala, no me refiero únicamente a modos de penetración, sino a otras formas de abuso sexual, de humillaciones sistemáticas a nosotras como mujeres, y por supuesto que todos esos delitos tienen que ser investigados y tienen que ser sancionados. En el caso de las masacres, en el caso, usted, señala ahí de que el GIEI, por ejemplo, ve desde distintos puntos de vista, pero el GIEI establece muchas cosas de manera contundente, por ejemplo, también una ruptura constitucional, y es clara, eso no se puede equiparar, lo que está señalando en torno a el hermano Evo Morales, presidente de nuestro instrumento político, y la... Perdón, ministra, siempre con fines aclaratorios. El GIEI, a tiempo de presentar su informe, ministra, claramente dijo: nosotros no nos hemos puesto a evaluar ni a definir si hubo golpe o no golpe, fraude o no fraude. En eso no nos hemos involucrado, dijo el GIEI, y creo que hay que ser también claros en eso, ¿no? El informe del GIEI, como usted lo señala, no fue a decidir si hubo golpe o si hubo fraude. El informe del GIEI, en la primera parte, si usted le vuelve a revisar, señala de manera textual donde prácticamente se vulnera lo que establece la Constitución Política del Estado en torno a la sucesión presidencial y en torno a los reglamentos de las cámaras para definición de quién debería haber asumido la presidencia de nuestro Estado plurinacional. El informe del GIEI lo señala. Hubo una ruptura constitucional, lamentablemente, después de 37 años de democracia, que con mucho esfuerzo el pueblo, que es quien sustenta la democracia, el pueblo, que es el soberano, venía construyendo, y lamentablemente hubo esa ruptura constitucional, hubo un golpe de Estado, y hemos señalado muchas veces que se presenten las pruebas correspondientes de manera contundente para quienes señalan que hubo fraude, y lamentablemente eso no ha sucedido hasta el día de hoy, Pedro. Entonces, ministra, hay una parte que yo no puedo entender. ¿Cómo es posible que un parlamento con una gran mayoría del MAS, los 2/3, le haya ampliado su mandato a una presidenta golpista? No lo entiendo, ministro. O sea, que alguien me explique. Si era una presidenta golpista que tomó el poder por asalto, en fin, ese parlamento debió haberse convertido en la trinchera de defensa y resistencia, pero le aprobó una ley ampliándole su mandato, ministra. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo podríamos explicar eso ante un tribunal o estrados judiciales internacionales si es que el caso llegara? Esa es una pregunta que seguramente usted tendría que trasladársela a los asambleístas que estaban en ese momento, ¿no? Un gobierno de facto, o sea, como ha sucedido en las épocas de las dictaduras militares, toma el poder justamente por asalto, como usted señala, ¿no? Y se genera una serie de vulneraciones normativas, e incluso se gestan normativas en ese momento, en el caso de, como se señalaba, en pro de la pacificación de nuestro país, para que no existan más masacres, para que no haya mayores vulneraciones a los derechos humanos, pensando en que haya elecciones. Eso era lo que el pueblo boliviano demandaba, elecciones. Y mire usted, en torno a eso la Asamblea Legislativa se comprometió en ese camino para que haya elecciones, que era lo que pedía el pueblo. Yo, mi admiración siempre eterna al pueblo boliviano, porque es quien opta por la vía democrática. Nuestro pueblo lo que pedía era que haya elecciones, y lamentablemente había un gobierno que utilizó la pandemia como un pretexto para seguir prorrogándose, y que al final quedaron claros los objetivos y por qué estuvo y por qué buscó prorrogarse, ¿no? Creo que eso para el pueblo y para todos absolutamente ha quedado claro, ¿no? Nuestro pueblo lo que pedía era a elecciones, y la Asamblea se comprometió en ese camino para que exista elecciones en nuestro país, y finalmente hubo elecciones, y el pueblo ha dado una señal
muy clara en esas elecciones en torno al camino que quiere asumir. Y ahí vuelvo a la pregunta inicial que usted me hacía en torno a los paros cívicos, en torno al terrible daño económico que esto genera al conductor, al transportista, a la ama de casa, a la trabajadora del hogar, a la trabajadora y trabajador gremial, a quien con tanto esfuerzo hoy se está volviendo a levantar, vendiendo un plato de comida en la calle, vendiendo un refresco para llevar el pan de cada día a su casa, a los trabajadores, trabajadoras del arte, de la cultura, están golpeados, ¿no? Entonces, realmente son muchos sectores que están poniendo con su trabajo su granito de arena para volver a levantar nuestro país, y que nuevamente algunos grupos hablen a nombre de todo el pueblo boliviano y determinen de manera tan arbitraria, unilateral, llevar un paro que va a afectar no a ellos, Pedro, no a ellos, porque a ellos un día de paro, 2 días de paro, un mes de paro seguramente no les afecta en absolutamente nada. Por eso es que lo lanzan de una manera tan irresponsable con la economía de nuestro país. Quien va a terminar como siempre pagando las consecuencias de estas irresponsabilidades es el pueblo humilde, es el pueblo trabajador, es la persona que gana de lo que vive al día, que un día de paro le implica no poder llevar el pan a su familia, el pan a su casa. Entonces, por supuesto que ministra, bueno, creo que, valoro mucho el tiempo que nos ha dado, ministra, un buen tiempo, pondero eso. Cerremos ya esta entrevista porque también no quiero perjudicarla en su agenda. Ministra, yo como boliviano, yo diría incluso más que como periodista, ministra, como boliviano, quiero apostar por la reconciliación, pero en el marco de que ambos bandos rindan cuentas a la justicia de lo que tienen que rendir, de la parte que les toca. Y yo le decía, ministra, el hecho de no haber respetado ese voto en el 21F, nada menos que un referéndum, haberlo pasado por encima, de eso, ministra, ¿quién va a dar cuenta? Les repito, ministra Prada, el gobierno de Áñez, que debe responder por todo lo que hizo, que lo haga y que responda. Ahí no me meto ni discuto nada. Pero el más y lo previo, también, ministra, tendremos que identificar a responsables de esos terribles errores o delitos jurídicos o lo que se le quiera llamar, y alguien tendrá que pedirles cuenta, ministra. Yo creo que solo así, en ese marco de sensatez y racionalidad jurídica y de rendición de cuentas, yo quisiera apostar como ciudadano a una reconciliación. Ojalá que esta fuera la línea, ministra, y espero que así lo terminen de entender todos, ¿no? Pedro, en realidad para mí no son en lo absoluto comparables, ¿no? El presidente de nuestro instrumento político, Evo, en ningún momento emitió decretos supremos que daban vía libre a masacrar al pueblo boliviano. Es lo que buscó justamente, y por supuesto en el marco de la democracia, en el marco del derecho que tenemos los pueblos a decidir quiénes son nuestros gobernantes, fue ir a una elección. En ningún momento buscó a través de las balas, a través de tanques, a través de la represión del pueblo, a través de vulneraciones a derechos humanos, a través de ejecuciones sumarias, quedarse en el poder. Hubo decretos que han dado vía libre para masacrar un pueblo, hubo decretos que vulneraron nuestros derechos humanos, nuestra libertad. Yo coincido, ministra, con usted. Eso hay que sancionarlo y eso no debe volver a repetirse en el país. Pero es tan delito las balas y los tanques como vulnerar una constitución, vulnerar una ley. No obviamente en la misma medida o grado, pero el que vulnera una y otra cosa tiene que responder ante la justicia. Y yo no veo, ministra, que mientras unos digan nosotros somos inocentes y no hicimos nada y los otros son los malvados de toda la vida, ahí no va a haber tregua, no va a haber reconciliación, no va a haber nada y el país va a seguir en ese círculo de odio y venganza, ministra. Justicia, estimado Pedro, es lo que el pueblo boliviano ha señalado. La justicia que iniciará los procesos correspondientes es otro órgano, es otro que está llamado, que el pueblo sí está demandando, que se investigue lo que se tenga que investigar, que respondan
quienes tengan que responder ante delitos que se hayan cometido. El pueblo lo que busca es eso, justamente que haya memoria, verdad y justicia, como le decía, las familias hoy que no tienen en su mesa para desayunar, almorzar o cenar a un familiar, viudas, madres, huérfanos que han quedado. Entonces, por supuesto, ese es el camino que hay que seguir, es el de la justicia, el reencuentro de bolivianas y bolivianos real, Pedro, se va a dar en la medida en que todas y todos comprendamos que la vida de cualquier boliviana y boliviano vale lo mismo y que todas y todos debemos responder, por supuesto, ante nuestras acciones, más aún quienes asumimos responsabilidades en el servicio público, que es eso, como su nombre lo indica, un servicio al pueblo boliviano, no una carta libre para saquear recursos, no una carta libre para masacrar al pueblo, no una carta libre para dar golpes de Estado. Entonces ahora todas y todos estamos llamados a cuidar lo que hemos conquistado, a cuidar la reconstrucción económica, a cuidar cada paso que estamos dando nuevamente con mucho sacrificio del pueblo para sacar a nuestras familias adelante. Esa es la responsabilidad que debemos tener todas y todos con nuestro país. Gracias, viceministra, le agradezco mucho por su tiempo. Les repito, le valoro mucho el tiempo que nos ha dado. Hágale llegar un saludo muy cordial a su señora madre, doña Betty Tejada, de mi parte. Un gusto, ministra, y que sea hasta cualquier momento. Gracias, Pedro. Un gusto y saludar a través de Herbol a todo el pueblo boliviano. Gracias, buenos días. Así hemos conversado con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.